Saludos a mi familia del Coro Dental Podcast. En este gran episodio que vamos a compartirles a continuación, tuvimos unos percances técnicos en los primeros minutos, pero descuiden que esto no evitará que ustedes disfruten de este gran contenido. Hey. They been on their ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, I hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade, get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Bienvenidos al Coro Dental Podcast. En este nuevo video estaremos compartiendo con dos grandes amigos, uno que nos visita desde Colombia y otro nos visita de nuestra ciudad de los corazones. Y ambos se llaman, ¿cómo lo presentamos, Juan? Con un solo, Con un solo nombre. Ángel Cuadrado. Sánchez Puertos. Oh. Entonces, hoy estaremos compartiendo con Ángel Sánchez desde Colombia y, como ya decíamos, con Ángel Sánchez desde Santiago. ¿Qué tema tendremos para hoy? Hoy vamos a estar hablando un poquito, tratando de pasar informaciones, tanto científicas como clínicas, de resina versus cerámicas. Sí. Entonces, vamos con el internacional, toma la palabra. Gracias. Bueno, primero gracias por la invitación. Es un tema bastante controversial. Justamente hace 24 horas estábamos conversando precisamente sobre eso sin saber que íbamos a hablar sobre cerámica versus resinas. Creo que es un tema que tiene mucha tela que cortar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Y principalmente por el tema de cómo se aborda eso con los pacientes. A veces el dentista toma una decisión no basada por el material en sí, sino por lo monetario. ¿Qué tanto dinero tiene el paciente en el bolsillo? Si el bolsillo se ve grande, cerámica. Si el bolsillo se ve pequeño, bueno, pero te puedo hacer resina. Y yo entiendo que... Aún no siendo la indicación. Aún, no tanto por la indicación, porque la indicación Muy es muy semejante, podría ser semejante. Sí. Pero- Hoy en día yo diría que sí. Yo diría que sí. Yo tengo una postura muy básica para definir eso. Si yo tengo que desgastar algo tan precioso como el esmalte dental, La resina. Cerámica. yo me voy con la cerámica, porque le voy a devolver algo. Ya. Si lo vas a hacer, Si lo vas a Si, hacer. si yo voy a hacer Entiendo. un desgaste sobre el esmalte dental, un tejido que no va a volver a crecer, yo voy a darle algo que tenga la mayor durabilidad posible y que sea lo más semejante posible. Entonces, ahí yo voy a tirar algo sobre la mesa. Y si tú vas a desgastar algo, pero vas a utilizar una resina fresada, podría ser una opción. Mira, Yo quiero como que abordemos qué vemos de eso, porque es algo que no está nuevo, pero sabemos que para el medio es un poquito como que más nuevo. La mayoría de las personas no entienden que hoy día quizás puedan hacer una corona en resina. por supuesto. ¿Entiendes? Y hay que ver qué situación. Yo te voy a explicar mi punto de vista y Ángel me confirma si él Dale. piensa igual o diferente. claro. Pero, mira, el tema de la resina fresada, vamos a decir que es diferente al tema de la resina compuesta de manera directa. Sí, claro. Principalmente por la propiedad que tiene el material cuando se fresa. O sea, la polimerización no es lo mismo, el grado de conversión de Sí, es diferente. este material es diferente. La resistencia, cómo erosiona la erosión. Y tiene un montón de ventajas. Si hablamos de eso, nos dejamos por ahí y no terminamos. Nos quedamos ahí. Sí. El tema está cuando nosotros vamos a hablar principalmente en estética, sector anterior. O sea, y yo preguntaba muchísimo profesores, porque yo soy muy fan de la resina, aunque no me gusta decir fan. Eso me hace pensar que tengo un equipo de pelota y que yo voy a tratar de siempre hacer una cosa que no sé. Por lo que me gusta. Eso hace el fanático, que aunque Sí, una cosa sí. no convenga, él siempre va a tratar. Pero se entiende, la idea es que tengo mucha afinidad con el material y algo que yo he estado estudiando y pensando mucho es cómo yo puedo comenzar a hacer más resinas fresadas, inclusive en el sector anterior. Y la mayoría de los profesores o las personas que he conversado, que tienen más experiencia que yo, me dicen, oye, es que es lo mismo, o sea, si tú vas a desgastar y ya tú vas a quitar una porción interesante de esmalte, Sí. porque no es que en la extracción directa tú no hagas uno que otro ajuste, pero Sí. cuando tú haces una preparación Es totalmente con un eje de diferente. inserción. ¿Por qué no la cerámica? O sea, ¿qué ventaja tiene la resina? Sobre la... Una, que es reparable, o sea, es más fácil de reparar. Pero la cerámica la podemos reparar, pero con resina. Sí, lo que pasa es que... No cuando- con el mismo material. Exacto, lo que pasa es que cuando tú haces una restauración reparada en una resina fresada con resina compuesta, hay un módulo estudios de- que te dicen que es como si tú hubieses hecho una resina sobre una resina directa, Sí. que queda muy fiel. Sí. Pero, En no cerámica sé, no es igual, por los módulos de elasticidad. claro, el no son el mimetismo, mismo material, como tú dijiste. O sea, son No, el cosas tratamiento no es lo diferentes. mismo. Pero Es que- no queremos decir que no se pueda reparar, porque hay casos que llegan Claro, que lamentablemente hay que hacer. claro, tratando. claro, se puede. Pero mira, Ángel, que yo creo que, o sea, desde que
hablamos de una situación indirecta. Una directa ya necesariamente estamos hablando de que hay que crear una vía de inserción. Sí. Sí, Ya hablando, digamos, más ontológicamente. Entonces, para mi punto de vista, si ya estamos creando una vía de inserción y ya estamos desgastando como tal el diente o parte de la estructura, yo me inclinaría más directamente por una cerámica. Yo también. Perfecto. Quizás llegará un momento en la evolución que la resina va a seguir mejorando y que de pronto logre empatar un poco en cualidades en su técnica indirecta a la cerámica. Pero por ahora, yo pienso que si hacemos indirecta, yo partiría a cerámica Y directamente. eso estamos hablando anterior. Anterior. Más que todo. Anterior. Estamos Porque hablando en anterior. posterior. Cambiaría Cambia la historia. Cambia, eso te iba a decir, o sea, lo aclaré porque va y Sí. confundimos un poco. O sea, cuando hablamos de quizás de posterior, yo me voy hoy día mucho más por resinas. Sí. Ahora, cuando estamos Explica conversando- por qué, porque es importante. Sí, entender lo que por qué. sucede, hay muchas partes. Y hoy día hay un concepto, el two on two concept, de que anterior cerámica y posterior a eso en todo resina, más cuando tenemos un antagonista natural. O sea, que cuando tú tienes un diente en función, regularmente va a existir un desgaste. Y se hace mucho la pregunta, ¿dónde tú quieres que exista el desgaste? ¿En el diente antagonista o en la Una restauración que tú reparación. tienes? Más por el módulo de Jung, ahí el Sí, módulo de elasticidad. el módulo de elasticidad. Entonces, cuando vemos eso, yo tengo un concepto de resina fresada que también me clava un poco. Que cuando tú mandas al laboratorio a hacer una resina fresada es lo mismo que tú haces una cerámica. Sí, total. En costos, En costos. básicamente lo Pero- mismo. Y son los mismos. En tiempo, En tiempo. también es lo mismo. Mira algo interesante que tú dijiste, Juan. O sea, parece confuso el concepto de anterior y posterior, Posterior. como si fuera algo diferente. Pero si tú dijiste algo, o sea, ¿por qué tú eliges resina en posterior? Por- ¿Quién se va a desgastar? el antagonista. Si el antagonista o si el diente. Entonces, Sí. parte del mismo principio de preservación del tejido, o sea, del esmalte. Claro. Y ojo, cuando tú haces una corona, piensa que ya había un daño previo ahí por el cual tú haces una corona. O sea, que Sí. ya ese desgaste que te llevó a hacer esa corona ya estaba. Entonces, el hecho de yo que voy a hacer una resina es pensando en que yo no quiero que haya más daño En en, esa el estructura. antagonista. Ahora, si yo tengo corona arriba y corona abajo, ¿qué material tú elegirías? Dependiendo del material que yo tenga, si tengo cerámica arriba, de seguro fácilmente yo hago cerámica, yo no hago resina. Regular, ¿por qué? Porque según lo que yo hago en mi día a día, o sea, cuando yo estoy trabajando en posterior, a mí me gusta mucho posterior porque las personas entienden que anterior es lo más difícil. y lo más difícil es Cuando tú empiezas a ver la cantidad de conceptos que hay que manejar para realizar una buena restauración posterior, y manejar una oclusión adecuada. hay mucho más concepto en posterior que manejar que quizá en anterior. De hecho, la gente supuesto. domina más anterior que posterior. Entonces- y tú lo ves hasta Sí. en los cursos. Sí. Es mucho más frecuente que personas se inclinen por cursos Anteriores. anteriores que por posteriores. entonces, De hecho, los cursos posteriores Aludiendo son que difíciles de posteriores- vender, Que es inclusive. más sencillo. Sí, O sea, tú lo dices y es una cosa Sí. increíble. O sea, hacer curso posterior, tú decir tengo un curso posterior y que la gente se interese mucho, Es es difícil. Sí. ¿Entiendes? Pero Entonces, entonces- dame terminarle la idea, Ángel, de lo que me preguntó. Regularmente, dependiendo del tipo de material, si es circonio, si es disilicato, si es metal cerámica, yo he tenido demasiado desgastes en resinas Ok. posterior. Entonces, Claro. yo no quiero, o sea, yo quiero que mi paciente, olvidándome del costo, tenga un tratamiento que en el tiempo sea viable. Y cuando hablo de viabilidad, es que yo a los 5 años mi paciente no venga con una fractura. Con un problema. ¿Entiendes? ¿Sabes? Y la gente dice, pero 5 años, porque yo he tenido pacientes que me dicen, bueno, ya esta resina pasó a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo 1 año y medio. Y visualmente se ve que hay que cambiar. O sea, No, hay es la resina que- realización. hay O sea, resina- es como que un Sí, sí, concepto. sí. tú Hay sabes. resinas que con un año parecen que tienen 10. Total. Bueno, es que hay un concepto largo que... no, es de- que hay de muchas cosas que influyen alrededor de eso. Pero entonces, resumiendo lo que tú dices, en posterior, siempre y cuando esté diente natural sano, te inclinas siempre por resina. Resina, Si sí, tenemos me una gusta. restauración diferente, Sí, ahí depende de eso. intento asemejar el módulo de elasticidad y resistencia a Entre ese material material. Correcto. superior Entonces, porque estamos ahí. es más cómodo. Vamos de nuevo. Los puntos que por lo cual elegir entonces una cerámica versus una resina sería primero, si hay que desgastar, ya optaríamos Una Por una cerámica. cerámica. por una Una cerámica. cerámica. Es un modo Pascal 2004. Sí. O sea, eso que de cuando desgasta, la mejor sustituto es- Entonces, normalmente Muy bien, muy ustedes, antiguo. si no tenemos que desgastar, estaríamos directamente a lo más natural o a lo más Pero, semejante. no, a lo probablemente una que- restauración directa. Sí, quizás no lo más natural, porque sabemos que con ambas materiales podemos Bueno, llegar sí, exactamente al sí, mismo sí, resultado. sí. Yo creo que está más ligado a una conservación de la estructura. O sea, la principal ventaja para mí de la resina es que tú la puedes colocar ahí y moldear. Ya a Y partir de corregir que ahí. toca desgastar o preparar, ahí yo pienso que hay otro material mejor. Así.
Y mira que te está diciendo alguien que enseña resina. Sí. Sí. Pero esa es la realidad. Entonces yo creo Pero- que esa discusión ahí es sin fin. Pero al final, y pongo la idea Sí. que pasa a todo el mundo. Cerámica es mejor que resina. Mira, hazte cerámica. ¿Qué es mejor? ¿Mejor qué? exacto. ¿Mejor O sea, qué? yo estoy diciendo Mejor desde qué punto de vista. a la hora de la venta. Pero es que, bueno, pero es que ahí es otro tema. Pero ¿Verdad? sí. O sea, a la hora de Sí. venta mucha gente utiliza el... No, porque yo te ofrezco cerámica porque es mejor que resina. Entonces Es yo que- estoy Digo, es que el mismo maltratando. odontólogo se ha encargado de De hacer ese crear, trabajo, de esa satanizar promoción. esos materiales. Y Entonces, por- claro, el paciente allá con la idea de que resina está aquí, perdón, cerámica está acá Y y que resina resina está está aquí. acá. Y que de pronto este es el barato y este es el caro. Pero nosotros, los odontólogos, nos hemos encargado de crear esa fama, satanizar esos dos materiales. Claro, y otra cosa, lo que hablamos al principio, o sea, está el factor económico, o sea, la gente entiende que le puede vender más fácil al paciente o sacarle más beneficio al paciente vendiéndole una cerámica, pero eso es porque la persona todavía no ha valorizado lo suficiente la resina. Porque no tienen muchas veces la habilidad. Exacto, que- porque manejo, no valoriza porque su pasa propia Está resina relacionado ahí Sí, y, porque- tú, a un y factor. entiende que no debe cobrar mucho por eso. Sí, porque yo siento que el factor muy importante es lo que acaba de mencionar Habilidad. Juan. Es que hay una parte que el rol lo juega el laboratorio y la otra la juegan tus manos. La Quizá culpa es tú del no lo has laboratorio. valorado es porque tú no tienes la capacidad para hacer una resina quizás Las habilidades. que parezca una cerámica Sí. o viceversa. Ahora yo le Porque me pregunto... matiza un diente. Sí. Sí, y de ese mismo punto, ¿ustedes entienden que el odontólogo, hablando de habilidades, con las habilidades se nace o se crean en resina? Un poco de ambas. Tú sabes que hay personas que, bueno, tuve niños que desde pequeño todo se le da súper bien con la mano. Por ejemplo, tuve el hijo de Ángel y versus el hijo mío, Luciano, a pesar de que le lleva un mes a Tomás, tú lo ves que patea la bola, que tiene un dominio como de su propio cuerpo. O sea, él físicamente probablemente tiene algunas aptitudes que le permiten usar su cuerpo mejor que otro niño. Pero eso no quiere decir que la aptitud con la que tú naces todo, porque eso se entrena. No, Sí. Probablemente, si tú agarras un niño con menos aptitudes y se sienta todos los días a practicar, y el otro solamente vive de su talento, eventualmente que practica, le va a pasar. le va a Sí. pasar. La disciplina siempre. Ahora, Sí, yo cuando sí se que- juntan las dos cosas, Claro. ahí Es tú un mundo comienzas a de otro ver... O sea, otras- yo sí creo que hay personas que nacen con talento. Sí. Así como que, por ejemplo, el que canta. Sí. Así como que tú quieres cantar y no tienes voz, no, No no se se te puede, da. no se puede. Tienes que nacer con ese talento. Ahora, un tema más manual, yo sí creo que hay que desarrollarlo, habilidad. aunque hay personas que se inclinan o tienen más facilidad para... Afinidad, sí. Sí, pero por ejemplo en mi caso personal, creo que también el tuyo, Ángel, yo te muestro mis casos iniciales y yo como No que son- no creo que yo hice eso. Incluso Sí, en el estaba curso muy feo. mostramos Sí. el primer caso tuyo y mostramos la primera resina tú. que yo hice un maniquí en mi especialidad. Oye, y yo pensé Y- que estaba rompiendo cuando hice eso. Sí, sí, Y estaba muy lejos de Siempre romper. siempre que hacemos algo nuevo, yo creo que es así. Por eso siempre que el estudiante sale de un entrenamiento, de un curso, él siente que cuando va a la clínica le va a quedar como le quedó en el curso. No, 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 Y no, es imposible. no, No, de hecho yo le digo, no se puede. No se puede. Tú vas a un Entiendo. curso y haces 3, 4 dientes, Sí. es imposible que No, saques y lo- replicando y lo exactamente al hace, docente. lo hace en un día. No, no se puede. No, y tú agarras, te pasas la mañana entera, como dice Sí, Johanna, un día. y agarras el maniquí, lo pones Y- para arriba, para abajo, Lo pones de viene frente. alguien y te agarra el maniquí para tú pasar la Sí, tira. sí, o sea, sí, No, son- y tú tenés un modo. O sea, en ese momento llega un día en que quizás tú no te sientas tan bien y tienes que hacer carilla. por supuesto. Sí. O sea, el día que tú vas al curso, tú tenés un modo preprogramado. tú Para sabes. eso. Ahora, tú acabas de tocar un tema importante. O sea, mi ánimo debería influir mi performance a mi paciente. ¿Sabes que yo soy responsable? Y yo cambio paciente. O sea, hay días que mi modo no Que está tú para no te situación, no me sientes siento quizás. propio. Ok. Y mira, yo le explico. O sea, mira, no te voy a poder atender. Creo que lo mejor es cambiar la cita. Yo creo que eso nos pasa a todos. Yo Por creo ejemplo, que hay días algo que yo no normal. quiero documentar, por ejemplo. Yo digo, no, ahí no Y es un no buen día caso, tomar y es un buen fotos. caso, Y es un buen digamos. caso. Y a veces como que me arrepiento al final. Sí. No lo Y documenté, tú este dices, caso "Ese me caso quedó muy estaba bueno". bonito. Sí, pero... es Mira, a mí me cuestión de- pasó algo y yo te podría decir eso como anécdota de más o menos cómo yo abordo esa situación. A mí me pasó una situación personal muy fuerte y ese día yo tenía compromiso que yo no podía cambiar. Y yo recuerdo como ahora que pasé por la clínica, me di literalmente 2 galletas en la cara y me puse a trabajar, como si yo no estuviera en mi cuerpo. Y trabajé y yo entiendo que di mi mejor. Y después de ahí yo me tranqué y me rajé, ¿tú entiendes? Y yo entiendo que uno como profesional de la salud, y no solamente de estética, porque la estética es algo como subjetivo, vamos a decirlo así, Sí. pero tú estás actuando sobre un órgano humano, que es el diente, El un diente. órgano. Sí. Y sobre una persona, o sea, yo no depende de mi ánimo cómo yo le voy a trabajar a esa persona. Yo tengo que tener la habilidad, si yo soy un personal de la salud, de enfrentar cualquier situación que tenga, Sí, la habilidad, separarla responsabilidad. y darle mi mejor a esa persona.
Porque, oye, puede ser que tú hayas hecho 10.000 resinas o 10.000 restauraciones, pero puede ser que para ese paciente esa es la única que él se va a hacer o lo único que a él le importa en ese momento. Y mira Si que yo no puedo dominar eso, yo tengo que complicado. hacer lo que tú dijiste. Sí, o sea, cambiar. tengo que Sí. cambiar. Y mira, en relacionado a lo que estábamos hablando en cuanto a la habilidad de la persona. Entonces también hay algo importante acá, que yo creo que no necesariamente el hecho de que tú estés preparando el diente quiere decir que estás siendo más invasivo al O que no menos. está Claro. preparando. Bien, el desgaste para mí no va relacionado a invasión como tal. Un ejemplo muy claro. Tú haces resina y no tocas el diente, pero queda sobrecontorneada, te queda Una gruesa, recesión, pierde daña el hueso. periodonto, pero tú haces ese mismo diente en cerámica y una adaptación perfecta, linda, un diente que tiene una longevidad 10 años, seguramente en problema. ese caso Es otra es mucho cosa. menos invasivo Sí. la cerámica que el material. Sí. Entonces también, si de pronto no se te da la habilidad manual, tú entrenas, haces cursos, no te sale la resina y te sale perfecta la cerámica, hermano, Sigue con la haga cerámica. cerámica. No hay ningún problema. Claro. No hay ningún Total. Es problema. una No hay realidad, problema. es una realidad. Yo creo mucho también en referir. O sea, Sí. en punto, muchas veces hay cosas que tú dices, yo hago cerámica, pero esta cerámica, yo creo que Wilmore mimetizaría esa central con esa cerámica mejor que yo. Yo, mire, yo te puedo recomendar a alguien. Sí. En este momento creo que él podría hacer mejor. Porque a veces nos centramos como profesionales en querer hacer todo lo que Todo llegamos a la nosotros. clínica. Todo y se yo quiere. siempre... El pulpo. Una paciente me dijo algo en un momento, me dijo, usted es muy limitado. O sea, yo lo pensé y le dije, sí, soy muy limitado. Pero dentro de las limitaciones que tengo, intento hacer lo poco que hago bien. ¿Por qué? Porque ella quería que yo hiciera un endodoncia como que fuera yo. Y yo como que, No, mira, no se puede. tú sabes. Y entonces la Si yo me agarré una lima después de la universidad para poner pigmento. Yo siempre digo, si quizás tú quieres un trauma o algo, tú te haces una endodoncia conmigo. O sea, porque yo soy muy limitado, yo soy muy estético. Entonces yo tengo ya, a diferencia quizás de Ángel que hace prótesis sobre implante, yo no hago eso. Yo tengo a alguien que hizo esa especialidad y que siente una pasión por eso. Sí. Yo tengo casos, ahora estoy llevando 3 casos semejantes, que todos yo me siento, preparo aquello, pero los provisionales en acrílico no lo hago yo. Ok. ¿Por qué? Delegas esa parte porque no te sientes cómodo. No me gusta dedicar... No conecta con ese No material. conecto. Bien. ¿Entiendes? Dedicar un... Y en una fase tan importante que. hay que ¿Entiendes? Entonces yo dedicarle tiempo. tengo a alguien en mi equipo que lo hace excelentemente bien. Porque yo Y tengo... tú sabes qué, Juan. Y quizás eso que también me crea limitación. Tú tenés a alguien en tu Sí, equipo sí, que tú sí. confías. Hasta cierto Yo punto no- es injusto para el paciente que tú, por querer hacerlo todo, tú le hagas un trabajo mediocre. O sea, Sí. es totalmente válido tú decir, hasta aquí yo llego. ¿Por qué? Porque hasta aquí yo soy bueno. O sea, Es que hay que si ver tú otro eres mejor. bueno, bueno, está bien, dale. Pero si tú no te sientes en capacidad, es Yo- injusto yo para el no diría paciente. que fuera limitado, que tú estés enfocado en que, por ejemplo, el trabajo también quede perfecto. Es decir, Quede yo bueno. no estoy limitado, sino que yo tengo un equipo que complementa todo lo que te vamos a realizar. Sí. Porque como tú dices, en tu equipo tú manejas lo estético, pero hay quien maneja la prótesis, hay quien maneja lo implante, hay quien Sí. maneja la endo. Y Tú todo no manejas eso... nada de eso. Brother, y que no, tú Va no, de la mano. no hay que complicarlo. O sea, una mujer no va al cardiólogo a hacerse un papá Nicolau. O sea, no, No. hace sentido. O sea, Y tampoco ¿por se qué? molesta porque el doctor no la haga. Ni le dice que es limitado. O sea, Creo ¿por que- qué que el paciente entiende que puede llegar al odontólogo y como que imponerle lo que él entiende cuando el que estudia esta vaina? ¿Sabes? ¿tú entiendes? Pero lo que pasa es que también nosotros los odontólogos no tenemos ¿Quién? dificultad para delegar cosas, nos funciones. cuesta, nos y venimos cuesta. con ese chip desde la facultad de que queremos Claro. hacer la endodoncia, la restauración, la corona, el implante. Y te cuesta, sobre todo cuando estás comenzando. Yo creo que Claro. esa es de las cosas más Y difíciles de tú sientes entender. que como que si tú lo dejas ir, ese paciente se va a ir para otro Se va a ir sitio. para otro lado, no, y va a o- perder o dinero, va a perder y no. dinero. De comenzar a delegar tareas para Yo nosotros quiero- es muy difícil. ¿Qué otro así, ustedes viendo de esto, de resina cerámica? Porque hay como tantas cosas, tengo tantas cosas en mi mente dándome vuelta, pero que creo que es importante para compartir. ¿Qué ustedes verían, no como desventaja, sino como en qué caso y por qué tú no harías cerámica? Que tú dices, es que aquí... Justamente estaba pensando en eso. Hay casos que definitivamente son para resina. Sí. ¿Como cuál? ¿Cuáles? Por ejemplo, un ángulo incisal, un borde distal de un central.
cerrar una tronera. Es decir, estamos hablando de que tú no harías Mo- fragmentos. Modificaciones mínimas. Sí, No, yo iba a no, tirar la pregunta. Entonces, lo que yo veo en Instagram está malo, está bien. no, hermano, no es que esté mal. Es que son- Un fragmento que tú tienes que obligado a llevarlo con Sí, un pero- microbrush. pero con- imagínate un fragmento Helen, de resina. capta este corte que va para de Ángel. Ey, cuidado. Oye, mira, Diego, mi coordinador ¿Tú qué piensas de eso, especialidad- Ángela? Ay, ¿Cómo? ¿Tú qué piensas de eso? O sea, O sea, hay un fragmento, un bol O sea, incisal. que hay casos que definitivamente Comercial son de ahí. resina. O sea, ahí no hay discusión. Incluso muchos. Pero yo te respondo con una frase que me decía el coordinador de mi especialidad, Cristian. Él decía, oye, hay cerámica pero tan fina que no deberían de existir. Entonces, cuando tú comienzas a ver esa cerámica de 0.01 milímetros y un fragmento, tú dices, oye, qué buena resina. O sea, qué buena resina. Hubiera quedado ahí, sí. ¿Sí o no? Totalmente. No, y agregando lo que te comentan, yo diría que un cierre de diastema. De Era el dos tema dientes. de 1 milímetro, por ejemplo. No, es imposible. Sería una locura. No. Pero te digo porque, o sea, lo pongo así como que se ve tan controversial, pero que en las redes sociales está lleno de muchas cosas que, o sea, a veces nosotros somos muy paños tibios. Claro. Sí. Porque yo soy profesor, no quiero herir, tú sabes, Sí, aquello, claro, otro. claro. Pero Va entonces que ofende a un amigo. me ofende un amigo, pero entonces el que está haciendo las cosas quizá, o la filosofía más complicada y errada, está haciendo su trabajo. Mira, Él está te lo respondo a la clara. tirándolo así. ¿Cuál es, Ángel, cuál es el punto más débil de una restauración indirecta? O sea, ¿cuál es el punto donde va a haber la falla? En los márgenes. En los márgenes. Sí. O sea, en donde tendríamos la línea de cementación, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde es la línea de cementación de un fragmento? En vestibular. Expuesta. Vestibular. Expuesta. Expuesta totalmente. Donde envejezca ese material, que va a envejecer Va a tarde o ser temprano. notorio. Es notorio. Y quizá tanto, no tanto la cerámica, digamos, como envejecimiento, sino con lo que se cementó. Sí. Que regularmente que es lo que más se expone. Sí. Porque ahorita iba a tirar esa piedrita. Cuando a los odontólogos muchas veces dicen, no, porque la cerámica es mejor que la resina. Y se arma la discusión. Y yo, ok. ¿Cómo tú le dices a tu paciente? No, que la cerámica es mejor que la resina. ¿Y con qué tú la cementas? Sí, igual. Nadie se salva de la resina al final. Nadie. Nadie. Eso es la idea. Nadie se Nadie. salva. No, y si entonces usted te pones a tenemos pensar en odontología. especialidad en ninguna. El ortodoncista pega el bracket Sí, Con resina. con resina. Tú sellas el conducto de un canal. con resina. Con El resina. periodoncista Reconstruyes el diente para feruliza, la corona que está partido. Con Incluso resina. hasta los perios para agarrar los puntos. feruliza. Sí, Y cuando llega a una ferulización. Para fertilizar. Nadie salva la resina. O sea, es un tema como que cuando yo lo veo, y a veces por controversia nosotros hacemos una charla, cerámica versus resina. Y la gente como, vamos a ver qué Generar- mejor. para generar como que ese... Sí, Pero sí, al sí. final, Al todo el mundo final. dice, pues las dos son buenas. Las dos Sí, son buenas. Por supuesto. ambos. Porque cuando vemos lo que nosotros podemos lograr, y ahorita mencionaste de cuando desgasto, quizás yo tengo un diente que lo voy a hacer una carilla en resina y tiene un cambio de color. Le tengo que desgastar, tengo que crear Claro, ese espacio. totalmente. O sea, yo lo que quiero como que el odontólogo entienda que dependiendo dónde coloques la idea, sí o no. Sí. No, porque si yo desgasto de cerámica, no necesariamente. No porque necesariamente. Si No yo puedo hacer necesariamente. un cambio de color ahora, ellos dijeron, claro, si Sí. voy a hacer carillas que ya necesitan desgaste todas, quizás. No, y que tú vas a un eje de inserción, que tú Sí. vas a hacer ya un desgaste más Sí. prominente. ¿Entiendes? O sea, Entonces, yo quisiera, Juan, que ambos, Ángel, dieran, por ejemplo, una palabra entonces para esos pacientes que también nos siguen y ven el contenido. Realmente, ¿qué deberían de evaluar a la hora de que le estén vendiendo tal vez un tipo de procedimiento como este? Es decir, ¿qué yo debería de valorar como paciente? A la hora de que yo vaya a tu consulta y tú inmediatamente me digas a mí que hay que desgastar, hay que hacer cerámica. Es decir, ¿qué yo valoro? Ok. Dale tú primero. Bueno, mira que, si me voy a poner en la posición de paciente, así como Sí. que no sé odontología. Entonces, primero que hay que quitar de la cabeza de que la cerámica es mejor que la resina. Son diferentes materiales que se comportan diferentes y que son técnicas diferentes. Que el objetivo al final es el mismo, devolver la función, que quede bonito, reconstruir el diente, es exactamente el mismo. Ahora, va a depender del profesional la correcta indicación de ese material. Ahora, sí, para pacientes, si tú llegas a un odontólogo que te dice cerámica es mejor que resina, yo lo descartaría Automático. de una. Porque muy posiblemente sea algo ligado a que A no lo domina el económico, material sí. y a lo económico. Mira, ahorita yo te hice una pregunta. Tú dijiste, ¿cerámica es mejor que resina? ¿Mejor en qué? O sea, porque un material no es mejor que otro en todo. Eso es lo primero que hay que entender. O
sea, Ahí que está el problema de la odontología. él es mejor que la resina en algunos aspectos. La resina es mejor que la cerámica en otros aspectos. No es que uno es mejor en todos los aspectos. Exacto. Eso es lo primero que hay que entender. ¿Y por qué yo digo eso? Porque un paciente no es igual al otro. O sea, para mí, el paciente que fuma y que fuma con constancia y que no tiene plan de dejarlo, no es el paciente de resina. O sea, ¿tú entiendes? O sea, ya por ahí. Y tú dices, pero que, entonces, y si tú tienes, no importa si tengo que desgastar o no, ese paciente se va a hacer una resina y le va a fallar. Entonces yo no puedo venir a decir, no, la resina es mejor porque yo soy súper conservador o lo que sea, o porque yo me doy bien con la resina y le voy a hacer resina a todo el mundo. Lo mismo no puede pasar con la cerámica. Entonces, yo como paciente, lo primero que yo tengo que hacer es que tengo que buscar una persona en la que yo confíe. ¿Y cómo yo sé si yo puedo confiar en mi doctor? Que tú lo veas que estudie. O sea, que tú lo veas que esté siempre actualizándose, que vaya a congresos, que es respetado por su comunidad. Entonces, cuando tú sientes la confianza en un profesional, déjese llevar de él. Porque él te va a decir, dentro de su habilidad, su conocimiento y la herramienta que él tiene, cuál es el material que mejor le conviene a esa persona. Exacto. Porque ahorita, en la mano de él, como decía Ángel, tal vez mejor una lámina súper fina de cerámica que a que te haga una resina con sobrecontorno. Y eso no quiere decir que el doctor esté equivocado. No. O sea, ese es el approach que él entendió, que a su paciente, Le con las conviene. herramientas que él tiene, con las situaciones que él tiene que enfrentar, ese es el mejor tratamiento. Entonces, el paciente de cierta forma lo que tiene que hacer es que busque un doctor en el que confíe y hasta cierto punto Pero dejarse llevar. nosotros conversamos en unos capítulos anteriores acerca de lo difícil que hoy día es seleccionar un buen profesional. Sí. Porque en redes sociales, en internet hay de todo. O sea, en redes sociales tú te encuentras personas que tienen 50 casos clínicos publicados y tú dices, en tu caso clínico yo lo he visto en otro perfil. Claro. Y el paciente no tiene... Esa capacidad para discernir. Si Es es complicado, de él Pero o no. el culpable, Juan Félix, es el paciente que a veces elige al doctor. Porque a mí me han dicho, doctor, pero usted tiene muchos seguidores. Y yo hice esa vaina que Por el tiene que número de ver. seguidores, sí. O sea, la ¿Qué gente tan ve relevante el debe perfil ser? de Instagram del doctor, que si tira pasito, que si se da la buena vida en la playa, que si anda en carrazo, que si sale en un programa Y de eso radio. define lo Ese es mejor que el Que otro. si, ese es el mejor. ¿Por Sí, qué? Porque pero- es el que entiende que es famoso. Pero lo que pasa es que eso es una filosofía de esta generación. Si te fijas, o sea, yo siempre digo, para mí ser excesivo es malo. Cuando yo solamente me enfoco en que mis pacientes vean Lo que yo hago, mi estilo de vida. mi estilo de vida, que yo estoy tratando de buscar un paciente que sea de ese estilo. Sí, correcto. O sea, cuando yo, o sea, aquí todos tenemos una filosofía de trabajo y de vida. Hay gente que, por ejemplo, dicen, yo no me gastaría eso en un motor eléctrico. Eso que tú te gastaste, yo no me lo gasto. Y yo entonces le diría, yo no me gastaría eso que tú te gastaste en tu vehículo. Exacto. Eso yo haría esto, haría aquello, para lo Son que yo hago. me prioridades entienda más diferentes. eso. Porque son o cosas que llenar distintas. Y nosotros tomamos una profesión complicada. Ahora, Ángel mencionó algo que creo que lo toquemos así por encima. Cuando hablaste del paciente fumador, que me dio la resina, que lo he conversado con Joanel antes, pacientes que son fumadores, que toman mucho vino, aquello y lo otro. Siento que la resina tiene una debilidad en el área más difícil de pulir, Claro. que es el área interproximal. El proximal, correcto. Entonces, ¿cómo ustedes podrían decirle al colega que está viendo, mira, yo tengo mejor resultado puliendo de esta manera esa zona interproximal en una resina? O en un mantenimiento, porque a veces hago resina, no sabía que el paciente tenía esos hábitos así tan marcados, o el paciente lo cambió. No. ¿Cómo ustedes están dando ese mantenimiento ahora? Una aclaración antes de hablar del mantenimiento. O sea, yo fui específico con el tema del humo, porque yo a mi paciente no le quito dieta, ni café, No, ni vino, yo nada de esas tampoco. cosas. O sea, no, es que no tiene sentido. no, yo le digo, Claro. lidia con si tú tienes un malo hábito, tienes que darte mantenimiento más rápido. Yo Pero el sí, tema más del humo es continuo. que él es específicamente malo para la resina. Vamos a decirlo Sí. así, para no entrar mucho en eso. Ahora, hablando del mantenimiento, o sea, tiene que ver mucho con el dominio del material. Creo que lo hablamos en el curso Sí. en estos días. O sea, cuando tú manejas la proximal, que tú la haces con la técnica correcta, bien acomodada, la tira de celuloide. Brother, hay estudios científicos que usan la tira de Milagro, la tira de celuloide, Como referencia. como referencia control de superficie pulida. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú haces una buena técnica, para no entrar muy en detalle, detalles, pero una buena detalle. tracción o una buena técnica de adaptación proximal, brother, a veces tú le pasas una tira fina por decencia, pero eso Exacto. queda bien. O sea, ya tú pasas el hilo pasa. O sea, ahora, ¿qué es lo que no puede pasar? Tú no tienes un protocolo claro de pulido. Nosotros lanzamos ahora recientemente, el lanzamiento oficial del kit de pulido fue en el curso ahora de la semana pasada, doblemente simple. Pensando en todas las soluciones que puede necesitar el doctor y simplificar el protocolo. Ahora, si tú no tienes un protocolo y tú terminas la resina,
gruesa y comienzas a tallar eso como si fuera una escultura con fresa Hay y te problema. queda todo ranurada y de repente tú pasas No, una muy que otra difícil. goma Sí. que ni siquiera sabes a qué velocidad la pasa o sabe la velocidad pero entonces no tiene cómo controlar la velocidad. Entonces comienza a hacer un caos porque tú no tienes un protocolo. O sea, si tú tienes un protocolo de pulido, es muy difícil que tú veas esa falla tan catastrófica que se le atribuyen a la Normalmente no se pimentan tanto, sí. Entonces, para responder tu pregunta y siguiendo con Ángel, entonces sería tener un protocolo claro resina. Claro. que te pula súper bien la superficie interproximal. Sí. Y yo agregaría otro, Ángel, y sería una polimerización bien efectiva. ¿Y de qué depende eso? De una buena Depende de lámpara. muchas O cosas. sea, tenemos que, Sí, tenemos sí. que conversar eso. Porque, buena porque, lámpara. mira, una buena Eso lámpara, no de muchas cosas. Johanner, y otra No, también y una es buena técnica, tú lo tienes que asociar a una la buena técnica, porque a veces están polimerizados y están así. Pero tú tienes la técnica y no tienes la lámpara tampoco. Exacto, chamo. entonces serían ambas. Serían ambas. Tener una lámpara top del mercado, buena, que puede, Sí, hay claro. muchas, y también que sea una correcta técnica. Muchas veces no hacen foco en la zona interproximal, zona y eso que es se muy necesita. importante. Polimerizan nada más el diente aquí Y y ya. ya. Y no hacen Sí. ese Movimiento. movimiento. No, y que algo que la gente tiene que entender, que la luz no hace curva, la luz viaja recta. Sí, correcto. Entonces, si tú tienes una zona que la luz no, tú entiendes que no le va a dar recta, entonces tienes que cambiar el ángulo para que la luz vaya. Y no es por propagación ¿Pero quién? tampoco. Sí, No, no, no. ¿Pero quién es que normalmente Difusión fotopolimeriza? ¿Cómo? Mucha gente delega. Delega eso normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Le dice el doctor al asistente, polimeriza, y el doctor hace así. Y el asistente está aquí, oye, Con un se teléfono en la pinta mano. cosa, ¿tú te Sí, acuerdas de En fulano? el techo. No, y está en la oreja ya ponizando la oreja al Entonces, paciente. es un lío. Es un lío. Sí, Hay que- sí, sí. Es un paso delicado y hay Claro, que que prestarle hay atención. muchas cosas que influyen en eso, pero sí, dos claves, pulido y polimerización. No, y el prestarle atención no cuesta. O sea, ya tú puedes tener una lámpara más o menos, pero si tú te enfocas en darle cada Sí. área del diente Sí. y darle la distancia correcta, ya mejora la técnica. Mejora Y mucho. ni la lámpara ha cambiado, que la tienen que cambiar, pero... pero ya mejora. Pero ¿sí? Obligado. Yo entiendo que no debería ser un problema, pues si queremos cobrar por buena resina y queremos cobrar por buena cerámica, tenemos que tener Quiero- entonces equipo de calidad para poder cobrar. Porque Es un muchas lío. veces Sí. simplemente queremos al paciente venderle una buena cerámica, pero ahí viene una pregunta. Yo ¿Por quiero- qué yo estoy polimerizando esa buena cerámica, ese cemento? Precisamente. No, que es más complicado porque tú Y tienes que es- pasar una tiene una Porque ahí interfaz. también entra la disputa de eso. Es decir, ok, yo estoy también eligiendo entre un material y otro, pero ¿qué protocolo yo estoy haciendo con mi cerámica? Sí. Porque tal vez me queda mejor la cerámica. ¿Qué lámpara porque estás el usando? ¿Qué laboratorio cemento que la estás hace. usando? Todo. Pero es que la gente, o sea, hoy en día lo que decía Juan Félix, la gente ha puesto los valores en la vaina equivocada. O sea, a veces tú ves gente vendiendo odontología premium y yo me enfoco en vender experiencia a mi paciente. No estoy hablando Más mal que- en contra de eso, sí. pero, o sea, tú no puedes venir y tener una bonita sala de espera, un buen protocolo de venta, que unos buenos sillones, pero cuando tú vas a polimerizar, ay no, yo no voy a gastar cuarto en lámpara. ¿Tú te Una imaginas esa chinola, barbaridad? Cuando va a pulir. Una ¿Tú chinola, entiendes? una chinola. Entonces, bueno. sí es bueno la experiencia, o sea, pero de nada sirve que tú vendas una experiencia si al final tú no vas a invertir en los equipos necesarios para hacer un buen performance. O sea, son cosas que van de la mano. Buena experiencia también es un buen tratamiento que Y, dura no, en el y tiempo. mira que independiente del material, sea resina o sea cerámica, ellas son dependientes de lo más importante, que es la adhesión. Que la adhesión. Y es lo que muchas veces no prestamos atención. Muchas veces tú le preguntas al odontólogo qué adhesivo está utilizando y Pues, el es de la un tapita bote. azul, no, el de la tapita verde. ¿Tú sabes cómo funciona? Tú ¿Y tienes qué, que saber. y qué tipo de adhesivo es ese? Tú ¿Qué le tipo de preguntas. adhesivo es? Tienes que ¿Cómo? saber. Lo básico, tienes que saber. ¿O qué tipo de cemento va a usar? ¿Es dual? ¿Es foto? ¿Es qué? ¿Cómo? ¿Cómo Yo funciona? quiero cerrar con esta conversación. ¿Consideran ustedes que resina cerámica deberían tener costos semejantes o uno debe tener más costos que otro? No, mira, rápido. O sea, el costo depende de mi hora clínica. O sea, donde yo invierto más tiempo, yo tengo que cobrar más. O sea, si yo entiendo que un tratamiento lleva a que yo vea al paciente más horas o más tiempo, eso tiene que ser más remunerado para mí. Y a eso yo le tengo que sumar. Tengo más costos, por eso también se lo tengo que sumar. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente, como yo te decía, vende más fácil la cerámica, pero la resina la tira por el piso. Pero a veces no es tanta la diferencia de hora clínica en la resina y en la muchas cerámica. veces es parecido. Todos los pacientes míos yo lo veo para una cita control donde yo voy a solamente Sí. pulir. Incluso en dificultad. A veces es Antes más más. difícil hacer resinas que cerámicas en algunas situaciones. Claro. Y te lleva un esfuerzo físico Físico. y mental muchas veces más Sí. desgastante hacer resina en algunas A mí la situaciones. realidad hoy en día económicamente no me hace mucha diferencia si yo hago uno u otro. Al paciente se le transfiere un precio diferente porque hay costos que yo le sumo, pero Exacto. la parte mía es muy parecida, es casi la misma Incluso eso que básicamente. te acabas de decir, Ángel, yo se lo digo al paciente. O sea, muchas veces
llega el paciente enfrascado en que quiere cerámica y yo entiendo que es un caso que no necesita cerámica, que es para resina. Yo le digo, oye, mira, yo me voy a ganar lo mismo haciendo resina o haciendo cerámica. O sea, para mí es indiferente, pero tu caso es para resina. Claro. Sí. Entonces ahí le gano siempre la Y cuando tú discusión al comienzas paciente. a abordar tu tratamiento en base a tu tiempo, se Sí. te quita esa presión de que tú tienes que vender un material para cobrar más. O sea, ¿por qué? Porque te da igual. O sea, no es diferente para ti. Tú haces resina cerámica a nivel de bolsillo, que no sea ese el factor que determine el material. Ahora, lo que yo creo que hacia dónde van los materiales en el futuro es las resinas se van a volver más duras y la cerámica se van a hacer un poco más blanda, yo pienso. O sea, yo creo que por ahí van a ir los materiales. Y todo va a ser impreso. Impreso. todo va a ser impreso. Yo creo. Yo creo no, yo estoy seguro que todo va a Y cambiar. todo va para que allá. tú el que compre una fresadora va a tener que Y guardarla. puede ahí. ser que si, Después tenemos esta conversación en 5 o 10 años, probablemente sea diferente. Yo- o sea, sí. probablemente sea Seguramente. diferente. No, No, la vamos a tener, yo creo. Y va a pasar. No, y lo bueno es que el internet no borra y no olvida. No se va a Entonces, olvidar como esta esto todo conversación. va a estar en internet y podemos ir a recapitular en algún momento y vamos a recapitular esto y vamos a traer una conversación nueva a este Y es tiempo. que eso hace parte de la evolución, hermano. Así es. Sí. Los materiales, la tecnología, la ciencia va evolucionando y quien no acompaña eso está condenado a vivir en el pasado. Y uno tiene la humildad de decir, mira, yo opinaba X cosas antes y me he dado cuenta que en el tiempo Antes no, leyendo... ayer. Sí, pues, en cualquier momento. Ayer a veces yo leo algo y dije, "Ay, yo compartí el sábado tal idea y ya veo que no. O sea, que Correcto. no hay ningún problema. Entonces, Joanel creo que No, yo creo que ha sido una conversación muy amena, muy... en este nuevo concepto, ¿no? Sí, muy llena de información realmente valiosa, tanto para esos clínicos y tanto para nuestros pacientes. Queremos darle gracias a nuestro amigo Jesús Nina, realmente por brindarnos este espacio, donde pudimos Por el compartir... café, por el café. Por el café, no, por ya las se bebidas. puede. Si no le da dinero a la resina, hermano, ¿Verdad? vende café. Entonces, tenemos un detalle, Ángel, que hay tanto Ángel aquí, ahora me confundo. Juan, y es que como estos son nuestros primeros invitados, Hombre, Traer temas. Ey, Qué honor, gusto. Gracias. sí, gracias. realmente nos llena de mucha... No, gracias a Helen por la idea. Alegría. Que es la producción y dijo, mira, creo que este es el momento. vamos así, ella hizo. Se alinearon los planetas. Ella movió muchas fichas para que esto fuera Se posible. alinearon los Yo soy planetas y consciente de eso. Gracias, Helen. Gracias. Entonces, le tenemos un detalle a ambos, espero Gracias. que le guste. Es de todo el equipo de Coroé. Hombre, Hay que venir para acá más Esto es un frecuente. detalle- esto es un detalle que estamos ahí. morirlo, estamos en prueba. Estamos Así en que, prueba bueno. a Ángel. Miren ahí. Somos el mismo Eso- SAI, aparte de que nos llamamos igual. sí, o sea sí, que No, tienen si había demasiadas cosas duda. en común. Sí, sí, sin broma. Ahí está. Hombre, Dale de frente. En la manga Ustedes son tiene. ya no, ya toca, hay que comenzar a practicar Del el otro Skysurf, ladito. hermano. Eso está preciso. Estábamos hablando de eso. ¿Oíste? Ese suéter Vamos a meterle. está para todo. Está, Yo pero- salgo con él, si hay que ir al gimnasio voy con él, si hay que ir a la playa voy con él. Así Muchas gracias, que, muy bonito. Gracias, qué de buen verdad, recuerdo. gracias, Muchas gracias, chicos. por sacar este tiempo para grabar con nosotros y por darnos tantas palabras sabias que le han llevado Su muchos experiencia. años de trabajo a ambos. Así que. No sé si sabia, la verdad, no creo que diga cosas sabias todavía. Mi papá dice cosas muy sabias. Se sabe que se viejo. Sí, no, hermano, yo agradecido con la invitación. A mí me pone muy feliz, muy contento todas las cosas que ustedes están haciendo. Yo los considero como parte de mi familia y venir a Dominicana y visitar a Ángel, a ti, a Nina, a todos, eso a mí me deja muy feliz. Y más que compartir un poquito lo que conversamos acá, yo considero que no somos dueños de la verdad absoluta. No, por supuesto. Voy en contra de los odontólogos que se creen dueños de la verdad absoluta. Igual nosotros. Y este espacio que estamos aquí es simplemente para compartir lo que hacemos en el día a día. Quizás no tengo razón, quizás estoy diciendo cosas erradas y quizás en un mes cambio lo que acabo de decir, pero eso hace parte, eso hace parte de la dinámica. del crecimiento. hermano. Yo personalmente me siento muy orgulloso de lo que ustedes están haciendo, más porque somos de la misma isla, tú sabes, y por lo menos, yo no sé si es un pensamiento isleño de como somos tan pequeños, uno cree que no podemos hacer cosas grandes y lo que ustedes están haciendo de verdad es Es algo muy bien isleño. hecho. Y de verdad, gracias por literalmente poner un micrófono al mensaje que uno tiene para dar. Pero de verdad, a veces uno no sabe quién necesita escuchar este tipo de conversaciones, que a veces está muy turbado, porque a veces uno que ha hecho tal vez una curva más rápida Sí. que algunos, vamos a decirlo así. Ni tan rápido.
Pero vamos a decir que más rápido que rápida alguno. quizá visualmente para los que están de... Pero digo rápido en el sentido porque uno ha sido inquieto, ha ido atrás, Sí. se ha esforzado por hacer eso y uno no le puede quitar el mérito. Pero tal vez otras personas se sienten abrumados con la cantidad de información que está ahí y no tienen, vamos a decir, o se turban a la hora de tomar la decisión. Entonces, el hecho de uno sentarse aquí y decirle que uno no somos dueños de la verdad, pero transparentemente expresar lo que uno piensa. Yo espero que eso sea beneficioso y de verdad gracias por ustedes darnos una voz y hablar sobre eso y tomarse el tiempo y los detalles. Gracias a ustedes, de verdad. Espero que le haya sumado a las personas que nos ven semanalmente. Todos los viernes hay personas que dicen, estamos listos para ver Estamos esto. esperando. Espero que se puedan suscribir, que puedan dejar sus comentarios, que puedan dar sugerencias. Muchos de estos temas son sugeridos y nosotros estamos acá para nosotros dar nuestra experiencia y a partir de ahora poder tener personas integradas en el equipo que pueda ayudar al crecimiento del conocimiento de cada uno de los Pero que tú nos no ven. sabías, Juan, que este tema que hemos tocado hoy surgió en Pregúntale al Podcast por nuestro amigo Jesús Nina también. Nina estaba interesada. Se lo tiró en vivo. Eso es lo importante. Está VIP. La VIP. Así que espero que en otro episodio vamos a tratar un tema que le interese a todos. Así que hasta la próxima. Sí, estaba desesperado porque pasamos 9 minutos y eso tiene que... Ey, me va a dejar la vida. No creo que lo deje, pero vamos.